Cuando hablamos de nutrición consciente, lo que intentamos transmitir, a diferencia de una concepción más tradicional que hemos aprendido desde aquellos conceptos de dieta, de plan de nutrición, de plan de alimentación, es entender cómo funciona nuestro organismo a nivel de 4 o 5 procesos básicos esenciales y entender también 4 o 5 conceptos sobre alimentación súper importantes donde manejándolos de forma adecuada, inteligentemente nosotros, cada uno de nosotros, adaptándolo a nuestros gustos, a nuestros objetivos, a nuestras características, vamos a poder construir un sistema de alimentación saludable y eficiente en el alcance de los objetivos que cada uno de nosotros tenga, ya sea de rendimiento deportivo, de pérdida de peso, de trabajo respecto a algún tipo de enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, algunos mitos que debemos derribar y en su lugar algunos conceptos que debemos reafirmar y tener bien claros. Para enfocarnos en esto, vamos a comenzar analizando esta pirámide que hemos construido de 5 niveles, donde como en toda pirámide la lectura empieza de abajo hacia arriba y por decirlo de alguna manera, lo más importante entre comillas o lo que sostiene lo de más arriba es lo de más abajo. ¿Bien? Punto número 1, concepto súper importante. Balanza calórica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo de forma clara y sencilla. Que una persona adelgace, que una persona se mantenga o que una persona engorde va a depender de la relación entre las calorías que como y las calorías que gasto. Punto. Da igual de qué grupo alimenticio, que más adelante los vamos a desarrollar, que son proteínas, lípidos, carbohidratos, provenga la energía. Poniendo 2 ejemplos extremos, una persona podría llegar a adelgazar comiendo solamente pizza y una persona podría llegar a engordar comiendo solamente vegetales. Sí se dan las situaciones de que, por ejemplo, las calorías que como a través de la pizza no alcanzan las que gasto a través de mi actividad. Hay 2 maneras, o mejor dicho, 2 categorías: el gasto metabólico de base o pasivo, que es el que nuestro cuerpo necesita para funcionar, que dependiendo un poco de la persona, más o menos unas 1400 kilocalorías diarias, y a eso le sumamos el gasto activo, ¿verdad? De lo que yo hago caminando, haciendo ejercicio, yendo a trabajar, lo que fuera. ¿Bien? Recuerden esto, súper importante, da igual a qué hora como, qué alimentos como, si yo quiero bajar de peso, tengo que hacer un leve déficit calórico. Si quiero aumentar de peso, no importa si es masa muscular o lo que fuera, lo contrario. Y, tercera opción, puede haber una dieta de mantenimiento que equilibra esta, metafóricamente dicho, balanza calórica entre ingesta y gasto. ¿Bien? Recién cuando nosotros definimos a ese nivel cuál es nuestro objetivo, vamos a pasar ahí sí a cómo vamos a distribuir entre los 3 tipos de macronutrientes que conocemos, proteínas, lípidos y carbohidratos, ese total que vamos a comer día a día. ¿Bien? Así que vamos a pasar un poquito a esta imagen que ahí nos muestra, bueno, estos 3 grandes grupos de macronutrientes y cuáles son los alimentos, esto está bueno después desarrollarlo, que nos brindan cada tipo de macronutriente. En general, todo lo que son carnes nos brindan proteínas, también hay alimentos de origen vegetal que brindan proteínas. Los carbohidratos son los cereales, arroz, bueno, las harinas, pastas, son alimentos ricos en carbohidratos. Siempre tengan en cuenta que no existe en la naturaleza alimentos que sean solo carbohidrato o solo proteína. En este caso los clasificamos por cómo están predominantemente constituidos. Yo que sé, el arroz, por ejemplo, puede tener un 80% o un 90% de carbohidratos, puede tener algo de proteína, algo de fibra, pero lo clasificamos según qué predomina en su constitución bioquímica. ¿Bien? Entonces, como base en general se toma que una dieta está constituida por un 50% de carbohidratos, un 25% de proteínas y un 25% de grasas. Acá no existen verdades absolutas y es uno de los conceptos
que debemos aplicar también en nutrición. Cada cuerpo, sí hay principios a seguir, pero cada cuerpo y cada persona es diferente y cada objetivo es diferente. Por ejemplo, es probable que una persona que tiene un objetivo muy riguroso de pérdida de peso achique un poquito la ingesta de carbohidratos, así como en contraparte un deportista de resistencia o de alto rendimiento va a tener una ingesta bastante alta de carbohidratos, y así como por ejemplo un físico-culturista va a tener una ingesta de proteínas mucho más alta de lo que una persona promedio podría tener, ¿tá? Pero cuando definimos en el primer nivel de la pirámide nuestros objetivos y determinamos la balanza calórica, ahí vamos a pasar a esta segunda etapa de definir cómo vamos a distribuir, ¿tá?, todo ese total calórico en estos 3 macronutrientes. ¿Bien? Bueno, tercer nivel de la pirámide, micronutrientes, es decir, vitaminas, oligoelementos, minerales, sodio, potasio, magnesio, calcio, es decir, recién en este nivel vamos a empezar a analizar si estamos nutriéndonos correctamente a nivel de estos, perdón, de estos pequeños grupos alimenticios, y bueno, definir si es necesaria la incorporación de algún alimento que no estemos comiendo, o recién en última instancia, que luego lo vamos a ver, si fuera necesaria la suplementación, ¿tá? Me adelanto un poquito, pero es una pregunta bastante habitual que uno recibe como entrenador o como asesor en nutrición, y posiblemente los nutricionistas también lo reciban, y es: che, me siento cansado, me duele la cabeza o esto o aquello, ¿qué suplemento puedo tomar? Y en realidad lo que estamos intentando transmitir con este concepto de la pirámide es, bueno, para un poquito, vamos a analizar de abajo hacia arriba. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Estás muy estresado? ¿Estás comiendo bien? Y recién cuando tenemos chequeado todo eso, vamos a considerar, en el caso de que sea necesario, si corresponde suplemento y cuál de ellos. ¿Bien? Pero la suplementación, el nombre lo dice, es algo que complementa, algo que suplementa y no reemplaza nunca a los alimentos verdaderos, por decirlo entre comillas. ¿Tá? Bueno, balanza calórica definida, macronutrientes organizados, micronutrientes vengo bien, pim pum pam. Timing, ¿qué es el timing? Bueno, básicamente vendría a ser cómo organizo en el día la cantidad de comidas y los horarios de comidas. Otro concepto súper importante, volviendo a hacer referencia a la balanza calórica. Da igual cuántas veces como por día, da igual a qué hora como. Es un mito que si ceno voy a engordar más. O sea, olvídense de eso, grábense a fuego el concepto de balanza calórica. ¿Qué sí es importante respecto al timing? 2 cosas. Si yo tengo un objetivo de rendimiento deportivo, la alimentación dentro de determinados rangos de tiempo va a ser súper importante para la recuperación. Principalmente lo que llamamos ventana metabólica, que es un periodo en el que se entiende que el cuerpo está más receptivo a absorber nutrientes, y generalmente es desde finalizada la actividad física unos 30, 35, 40 minutos. ¿Tá? Se dice que hasta 2 horas se puede llegar a estirar. Yo lo que recomiendo es, cuando uno tiene un objetivo de rendimiento deportivo, es: terminé de entrenar, inmediatamente hidratar, reponer, y en lo posible de buena calidad. ¿Tá? Eso por un lado. Después, ¿qué es lo otro importante? No nos compliquemos la vida entendiendo que es totalmente secundario el timing de las comidas, queriendo seguir un plan o una estructura que no se adapta a mi vida diaria, a mi trabajo, a mis horarios de estudio, a lo que fuera. Así como en el entrenamiento debemos tener claro que es el plan el que se debe adaptar al atleta, en este caso pasa lo mismo. Porque si no, ¿qué termina sucediendo? Yo te armo un plan con 6 comidas diarias, colación, merienda, esto, aquello, y vos tenés que salir de tu casa con 14 tuppers en la mochila, estresado de que voy a llegar y no sé si voy a tener para cenar lo que tengo que cenar, y empezamos a caer en ese círculo de: esto es una locura, es una tortura, me cuesta mucho, no cumplo, me desmotivo y dejo. Ciclo que creo que todos conocemos y que hemos repetido ya cuántas veces. Entonces la nutrición consciente, más allá de la comida en sí, intenta un poco reorganizarnos a nivel neurolingüístico, es decir, programemos nuestras creencias, nuestros hábitos de una manera un poco más
efectiva y alineada con nuestros objetivos y dejemos de repetir aquellas cosas que automáticamente vamos repitiendo cíclicamente y que ya sabemos que no nos dan resultados. ¿Tá? Y bueno, al final, como ya lo aclaré unos minutos antes, vendría recién la suplementación. Para ponerlo bien en concreto, yo soy más de no suplementación que sí suplementación, exceptuando casos puntuales que por salud, por algún déficit o por una búsqueda de rendimiento deportivo realmente exigente puedan llegar a necesitarlo. Pero si ustedes trabajan bien todos los otros niveles de la pirámide, es muy difícil que sea necesario, y mejor aún porque además hay un costo económico importante, suplementación dietética. ¿Tá? Entonces, luego que nosotros tenemos esto más o menos definido, lo que tenemos que intentar hacer es no querer generar adaptaciones y cambios de un día para el otro. Si yo quiero ir de 0 a 100 de un día para el otro, lo más probable es que yo no pueda asimilar ese hábito, porque lleva tiempo, porque llevo muchos años comportándome de otra manera y porque cuanto más difícil se me haga, más poco probable o menos probable va a ser que yo pueda sostener ese en el tiempo. Entonces el objetivo en nutrición siempre es incorporar pequeños hábitos, cositas simples, que paulatinamente yo vaya progresando y que los pueda sostener en el tiempo. Grábense este concepto, pequeños cambios de a poquito y sostenibles en el tiempo. Lo mismo que con el entrenamiento. Si yo hace 5 años que no hago ningún tipo de actividad física y de un día para el otro quiero entrenar 5 días por semana, doble turno, lo que sea, lo más probable es que yo no logre sostener eso. ¿Bien? Entonces, a modo de ejemplos acá, bueno, si yo veo que, no sé, no tomo agua nunca, bueno, primer objetivo, esta semana me voy a poner el objetivo de tomar 2 vasos de agua por día, por ejemplo, o me voy a poner el objetivo de reducir el consumo de azúcar, reducir el consumo de sal, incorporar frutas, incorporar verdura, pero no todo junto, de a uno y de a poquito, ¿tá? Ese es otro concepto súper importante. ¿Bien? Bueno, yo acá abajo lo que les pongo, después pueden repasar en detalle el documento, es una estructura base, que como les digo es de base porque si son 4, 6, 8, 12 comidas depende de cada uno, de cómo gestiono la ansiedad, un montón de cosas, y no es que haya que seguir de forma estricta esto sí o sí, pero les pongo una estructura de posibles opciones de desayuno, algunas colaciones que yo considero que son nutritivas, y bueno, acá dependiendo de cada uno en el almuerzo, si soy vegano, si soy vegetariano, si soy omnívoro, distintas opciones de alimentos, ¿tá? Pero siempre intentando que la dieta sea variada, ¿tá? Que sea suficiente, es decir, que las calorías sean acordes al objetivo que tengo, ¿tá? Bueno, bien, redondeando un poquito entonces, siempre vamos a tener un objetivo general en nutrición. Generalmente va a tener que ver con esto que destacamos acá. No creo que nadie genere una dieta para tener hábitos no saludables, sino que todo lo contrario. Todos queremos vivir más, queremos vivir mejor y sin torturarnos hay pequeñas cosas que podemos incorporar sin prohibirnos de disfrutar, porque ya sabemos que la comida y el ámbito social que se genera alrededor de la comida es súper importante para nuestros vínculos y para nuestro bienestar, sin prohibiciones, sí lograr sostener hábitos pro salud. ¿Bien? Y luego vamos a tener un objetivo específico que va a depender de cada uno, que puede ser pérdida de peso, que puede ser rendimiento, que puede ser simplemente sentirse bien, aumento de masa, etcétera, etcétera. ¿Tá? Acá hay una sigla ahí, IMC, índice de masa corporal. En este caso dice 22. Como ya sabemos, no podemos volvernos fanáticos del peso, porque el peso es un número. Y la misma persona, midiendo lo mismo, pesando lo mismo, se puede ver y sentir y estar de formas totalmente diferentes. Entonces, el peso, a ver, sí es una referencia y un primer filtro a grandes rasgos, es decir, que nos sirve para determinar si una persona tiene mucho sobrepeso, si está baja de peso, es un corte grueso, digamos, ¿tá? Hay una fórmula que la Organización Mundial de la Salud descubrió analizando a muchas personas, y es que dividiendo el peso de la persona sobre la altura al cuadrado, aquellas personas que estén
que les dé un índice entre 18 y 24, estarían dentro de su peso ideal, entre comillas. Vuelvo a lo mismo. Ahí habría que entrar en un detalle antropométrico, que es decir, bueno, ¿y ese peso cómo está constituido? Porque no es lo mismo 70 kilos de peso, donde tengo un 80% músculo y un 20% grasa, que otras relaciones, ¿verdad? Pero sí que es importante a nivel grueso intentar estar dentro de esos parámetros. Del mismo modo, de 18 hacia abajo estaríamos bajo de peso, sería una persona que está por debajo de su peso saludable, entre comillas, y de 25 por arriba hasta 30 estaríamos en sobrepeso. Cuando ese indicador nos da de 30 para arriba, ya estaríamos hablando de obesidad. ¿Bien? Repito, porque quiero que este concepto quede claro. No se enloquezcan con el peso y tengan en cuenta que, por ejemplo, un fisicoculturista va a tener un índice de masa corporal que le va a dar leve sobrepeso. Pero no significa que esa persona esté gorda, sino que para su relación de altura, de su esqueleto y demás, está un poquito por encima del peso que podría soportar. También uno a veces se enfoca mucho en la balanza, cuando en realidad, por ejemplo, la grasa en nuestro cuerpo, a nivel de volumen, ocupa casi el triple que el músculo. Entonces, a mí me pasa muchas veces en el entrenamiento que alguien me dice: che, Fede, yo sigo pesando lo mismo. Y yo les digo: sí, pero te ves totalmente diferente. O sea, enfóquense en sentirse bien, en verse bien. El peso solamente importa si yo, no sé, soy un boxeador y tengo que estar dentro de determinada categoría. O soy un ciclista y el peso que voy a tener que mover determina el esfuerzo que voy a tener que hacer. Pero a efectos de estética, de salud y de bienestar, olvídense de la balanza, porque es sumarse una presión que no tiene sentido. Por otra parte, el peso corporal dentro de un mismo día puede fluctuar entre 1 o 2 kilos. Deshidratación: si yo salgo a correr 1 hora, un día de calor, y no tomo agua, lo cual estaría mal, cuando vuelva y me pese voy a pesar seguro un 2-3% menos, o sea, voy a pesar 1 kilo y pico menos. ¿Y qué significa eso? ¿Que adelgacé? No, que me deshidraté. Y así con un montón de procesos. El ciclo menstrual de la mujer genera que se retenga sangre en el endometrio y que el peso corporal aumente. Hay un montón de factores, así que conclusión, no se vuelvan locos con el peso. ¿Bien? Bueno, y siguiendo un poco con la línea de 2 o 3 conceptos que nos sirvan para nosotros tomar decisiones, que no venga nadie de afuera a decirnos lo que tenemos que hacer, ni con la nutrición ni con lo que sea. Empezar a entender que el poder creativo está en uno y no en algo externo, y eso es asumir el derecho a decidir qué quiero hacer con mi vida, pero también tengo que asumir la responsabilidad, ¿verdad? Ya si estoy gordo, si estoy flaco, si voy a entrenar, si no voy, ya no depende de lo que pasa afuera, depende de lo que pasa en mí. Y entiendo yo que es una postura mucho más madura y mucho más enriquecedora para uno y para los demás. ¿Bien? Hay algo que llamamos el índice glicémico, pasando a este siguiente concepto que les quiero compartir, que explicado de forma sencilla sería: se construye a partir de la glucosa, ¿verdad? La glucosa, el azúcar en su sentido simple, es la moneda corriente, es el combustible que nuestro cuerpo utiliza. Se le da un valor a la azúcar o la glucosa que libera en sangre la sustancia pura de 100. Y a partir de ese 100 se establece una escala para otros alimentos. O sea que sería básicamente el índice glicémico la rapidez con la que libera glucosa determinado alimento en sangre. ¿Bien? Entonces básicamente los dividimos en 3. Aquellos que tienen un índice glicémico alto, de 70 a 100, estos más o menos, ¿no? De 50 a 70, medio, y de 50 para abajo, bajo. ¿Bien? Acá no quiere decir que haya que evitar algunos o que haya que comer algunos sí y otros no. Lo que es importante es entender para qué sirve cada uno, cómo funcionan y cuándo funcionan. ¿Bien? Alimentos que tengan un índice glicémico muy alto solamente me van a ser útiles como una especie de shot de energía. Es decir, si yo necesito hacer un esfuerzo, si estoy en el medio de una competición, vieron que a veces comemos un ticholo, tomamos un gel, lo que sea, o sea, es energía explosiva, de fácil disponibilidad y rápida, pero que dura poco. Y como ven ahí en los ejemplos, son los que me imagino que ustedes esperaban: los azúcares, las mermeladas, todo lo que sean dulces, carbohidratos, como puede ser
el arroz blanco, por ejemplo, algunos frutos secos, etc. ¿Bien? Y bueno, después en las otras categorías, siguiendo un poco la analogía, estarían los alimentos que liberan o de forma moderada o de forma muy lenta. ¿Tá? Entonces, yo tengo que saber, por supuesto que lo ideal es no tener una dieta alta en alimentos con un índice glicémico alto, porque esto va a estar asociado a un constante subida, bajada de la curva glicémica en sangre. Ustedes recuerden que para todo pico de glucemia en sangre siempre va correspondido un pico de insulina, porque la insulina es quien se encarga en nuestro organismo de procesar, de metabolizar el azúcar que está en el torrente sanguíneo. Muchas variaciones o picos muy grandes constantes de insulina, ya sabemos por unos cuantos estudios que están asociados a procesos proinflamatorios y a procesos procancerígenos. O sea, ustedes siempre recuerden que en toda dieta nosotros vamos a intentar contrarrestar tres efectos. Efecto oxidativo, o sea, el envejecimiento celular, efectos inflamatorios, de retención de líquido, de procesos de mini infecciones, de lo que sea, y la generación de contextos ácidos, tampoco va a ser algo deseado, que ahora más adelante lo vamos a explicar bien. ¿Tá? Así que en resumen, reducir, no es eliminar, reducir la ingesta de alimentos con un índice glicémico muy alto y utilizarlos solo cuando los necesito. Y bueno, intentar incorporar a mi dieta más alimentos en verde, digamos, que ya sabemos cuáles son. Las frutas, algunos tipos de legumbres, verduras por supuesto en general, etcétera, etcétera. ¿Tá? Bueno, y nos van a quedar dos temitas, o tres temas mejor. Quiero dejar esto del ayuno para el final y hablar de lo que les comentaba recién, que es del grado de acidez o de alcalinidad que puede tener un alimento. Como decíamos, no es deseado para nuestro organismo que se generen medios ácidos. O sea, lo de ácido básico o alcalino básicamente tiene que ver con el pH, que es un grado que va desde 0 o desde 1 a 12. En este caso los alimentos, aquí los tenemos clasificados de 3 a 10 dentro de esa misma escala. Y bueno, lo mismo, tenemos que intentar sin eliminar, reducir, por un tema de lo que charlábamos recién, de las consecuencias que pueden tener la ingesta de alimentos con un pH ácido, intentar incorporar más alimentos, por lo menos neutros, y en lo posible alguno alcalino, ¿tá? Que a su vez esto va a estar asociado a lo que les hablaba de la oxidación, que es el proceso de envejecimiento natural. El deporte, la actividad física, en cierto modo, es una actividad que genera cierto estrés en el organismo y cierto daño. No estoy diciendo que sea malo, pero cuanto mejor lo contrarrestemos, con té verde, con palta, con almendras, hay un montón de alimentos, con limón, que tienden a generar contextos internos alcalinos. ¿Tá? Tomar agua, en fin, esa sería un poco la importancia del equilibrio del pH en nuestro organismo. Un ejercicio que en algún momento en el grupo lo comentamos y lo que lo pueden hacer es, a partir de esa planilla que a veces completamos, decir, bueno, a ver, lo que yo como, ¿dónde cae? Bueno, si caen todos en rojo, naranja, y bueno, voy a tener que intentar reducirlos, incorporar alguno más de verde, azul. O, bueno, capaz que estoy bien repartido. O estoy todos en azul y verde y bueno, tengo ganas de tomarme, yo qué sé, porque a ver, tampoco es que no, café no, porque está en rojo. Volvemos a lo mismo, absolutismos no, equilibrio y capacidad de administrarnos según nuestros gustos, objetivos y características. ¿Tá? Y bueno, otra herramienta para mí súper importante, que parece que es algo nuevo porque medio que se ha puesto de moda, pero es algo milenario, por lo menos en las culturas orientales, es el ayuno. ¿Tá? La modalidad de ayuno tradicional básicamente ha sido el ayuno continuo. Son esos retiros o esos momentos en los que la persona está 24 horas, en algunos casos gente ya con más experiencia, 24 horas, 48 horas, o a veces vieron que hay alguna dieta de, yo qué sé, 3 días tomando solamente licuado de no sé qué. Bueno, acá lo que vamos a entender es que se encontró un mecanismo, de hecho en el año 2016
un médico japonés fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de un concepto que se llama autofagia, que ahora vamos a desarrollar. Se encontró que hay un método que vamos a llamar ayuno intermitente, que sin tener que recurrir a estas medidas como tan extremas, nos puede dar tremendos resultados a nivel de salud, en cuanto a pérdida de peso, en cuanto a mejora del metabolismo de grasas y en cuanto también a depuración de toxinas del organismo. ¿Tá? Esa grafiquita que tenemos en 4 colores, rojo, azul, verde claro y verde oscuro, representa de alguna manera los beneficios que obtenemos en el ayuno o a través del ayuno según las horas que van transcurriendo del mismo. ¿Tá? Entonces, recuerden esto, desde el momento que yo comí, más o menos hasta la hora 4, o sea, yo comí, pasan 4 horas, ahí voy a tener un pico de glicemia en sangre. Por eso también generalmente vieron que para maratones o para entrenamientos de ese tipo se recomienda comer unas 3 horas antes, 2 horas antes. Bueno, eso es para garantizar que la comida ya está digerida y que tengo disponibilidad de glucosa, de energía, de glucógeno, mejor dicho, porque es como se almacena en nuestros músculos la glucosa, pero que tengo disponibilidad de energía, ¿tá? Hasta la hora 4 más o menos. Entre la hora 4 y la hora 8, ahí va a empezar a haber un descenso, una estabilización de la curva glicémica, y entre la hora 8 y la 12 ya va a empezar a haber una reducción, ¿tá? A partir de la hora 12, por supuesto que esto es esquemático y es resumido, no, van 11 horas con 58, faltan 2 minutos, nuestro cuerpo no es una cosa tan simple, sino que va integrando distintos procesos. A partir de la hora 12, consideraríamos que estamos en ayuno, porque lo más probable es que yo ya no tenga glucosa disponible en sangre. ¿Qué sucede a partir de la hora 12? Como no hay glucosa disponible en sangre, mi cuerpo tiene que seguir funcionando, tiene que seguir haciendo cosas, no le va a quedar otra que recurrir al sistema gasolero de reserva que tenemos, que son los cuerpos cetogénicos y es el metabolismo de grasas. ¿Tá? Por este motivo, porque recurre a las grasas como combustible y no es dependiente del azúcar, no es glucodependiente, va a ser una herramienta fundamental para la pérdida de peso, como estrategia para la pérdida de peso, por supuesto, volviendo a lo que hablamos hace rato, siempre partiendo primero de un equilibrio en la balanza calórica, de un déficit, si quiero perder peso, un leve déficit. ¿Tá? Y va a ser una herramienta interesante también para deportistas de resistencia que están 3, 4 horas compitiendo, en el sentido en el que no estar dependiente de reservas que son más potentes, como el glucógeno muscular, pero que son más limitadas la disponibilidad que tengo. ¿Tá? Entonces, ahí entraríamos en el rango azul, ¿verdad? Donde dice lipólisis, metabolismo de grasas. Bien, lo que esta persona descubrió, este médico japonés, es que a partir de la hora 16 yo empiezo a entrar en un proceso que llamamos, o que ellos definieron, autofagia, que básicamente la etimología significaría comerse a uno mismo, y un poco, aunque parece canibalismo, no lo es, pero es algo así, porque ¿qué pasa? Yo sigo en la hora 16 sin darle nutrientes a mi organismo y esa situación lo va obligando a que recicle la basura, digamos, a que salga a limpiar, a tomar pedazos de bacterias muertas, de células, de lo que sea, y los recicle para generar energía. Es como que nosotros estemos en la cocina, claro, cuando tenemos la heladera ahí llena, comemos cualquier cosa, pero cuando se empezó a vaciar la heladera, y bueno, si tenemos hambre, vamos a tener que salir a reciclar, a limpiar, a lo que fuera, ¿bien? Entonces, ese proceso, además de seguir colaborando con lo otro, con el metabolismo de grasas y siendo una herramienta interesante para la pérdida de peso, lo que va generando la autofagia también es una depuración de toxinas, una desinflamación del cuerpo, es una especie de como llevar el auto al service, ¿bien? ¿Y por qué esto sucede en ayuno? Tiene una explicación bastante sencilla. Si yo estoy todo el tiempo comiendo, estoy todo el tiempo enviando combustible, primero que nada que mi cuerpo es un organismo eficiente que quiere sobrevivir en un medio con recursos limitados. Si hay azúcar en sangre, el tipo va a ir a lo fácil, va a ir ahí. Ahora, si yo lo obligo, lo saco un poco de esa zona de confort, va a ir recién ahí a las reservas de grasa. O sea, si yo tengo azúcar en sangre todo el tiempo, es muy difícil que mi cuerpo
vaya a recurrir al metabolismo de grasas. Sí hay algo que se llama flexibilidad metabólica, que se entrena, por ejemplo, cuando hacemos Fartlek, que son entrenamientos con constantes cambios de ritmo. Ya se ha descubierto que estos sistemas energéticos no son competitivos entre sí. O sea, puedo ir alternando entre uno y otro, metabolismo de grasa, oxidación de grasa, oxidación de glucosa y oxidación de lactato, que son los tres mecanismos energéticos que tenemos. Pero para que sea eficiente este proceso es necesario estar en ayuno. ¿Está? Bueno, y de la hora 20 para adelante ahí entraríamos en procesos más profundos de generación de células madre, o sea, como de reparación realmente profunda del organismo. Tal cual decíamos al principio, locuras de 0 a 100 de un día para el otro, no. Si nunca en mi vida estuve 3 horas sin comer, empiezo a poquito. Bueno, esta semana yo siempre desayuno a las 9, voy a intentar desayunar a las 10. Y la que viene, 2 horas. ¿Tá? El ayuno de 12 horas a mí me parece que es, yo lo hago, me parece que es bastante fácil de aplicar. No tiene por qué ser todos los días y cuesta al principio sostenerlo, puede ser de a poquito. Pero es básicamente, por ejemplo, cenar a las 9 de la noche y no desayunar hasta las 9 de la mañana, porque las horas que duermo, por supuesto que cuentan también. Me parece que es bastante fácil de aplicar en nuestra vida cotidiana. ¿Ya? Después ya cuando entramos en 16 horas, bueno, ahí se puede complicar un poquito, pero bueno, es algo para aplicar de a poco. Yo soy defensor, lo pongo en práctica, me hace sentir bien y me ha dado resultados también, tanto en el control del porcentaje de grasa corporal como en el rendimiento deportivo. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es el otro beneficio súper importante que nos da el ayuno? Pasamos ahora a la segunda imagen donde tenemos acá. Esto que ustedes están viendo es una representación del intestino. ¿Bien? El intestino ustedes visualícenlo como, o el tubo digestivo, mejor dicho, que es lo que va desde la boca hasta el intestino grueso, como una constante, una muralla que está en constante intercambio de cosas deseadas y de cosas no deseadas, de nutrientes, porque ingresan por ahí, por lo que comemos, y de combate también con toxinas, con virus, con esto, con aquello, con elementos no deseados. ¿Tá? En nuestro organismo, en nuestro intestino, hay miles, millones de tipos de cepas de bacterias, de microorganismos, que no necesariamente tienen por qué ser nocivos para nosotros. Lo que sí es importante es que haya un equilibrio dentro de ese microecosistema entre los distintos tipos para que el sistema digestivo funcione como tiene que funcionar. ¿Qué sucede cuando yo estoy constantemente comiendo? O sea, no le doy a mi cuerpo estas 12 horas por lo menos de descanso, digamos, es que está constantemente luchando con agentes patógenos, o sea, con virus, con bacterias, está constantemente luchando con alimentos proinflamatorios, gluten, toxinas y componentes que no le permiten que desarrolle la membrana sus funciones de forma óptima. Y yo estoy todo el tiempo comiendo y no le doy tiempo a que se repare. También hay muchos estudios que lo pueden buscar, que la permeabilidad intestinal, no solo en humanos, sino en muchos seres, se ha probado, está totalmente asociada a la calidad de vida y a la longevidad del individuo. ¿Bien? Entonces, cuando yo le doy al cuerpo estas 12 horas para que pare, le doy tiempo a que no esté ingresando constantemente estos soldados que vienen a atacar, a bombardear la muralla y que se pueda, preparar. Bueno, tenemos un respiro, vamos a reparar lo que haya que reparar para ir trabajando de mejor manera. ¿Tá? Intolerancia a la lactosa, celiaquismo y un montón de disfunciones de este tipo. Yo estoy sumamente convencido de que con ayuno intermitente se pueden mejorar o al menos minimizar. Del mismo modo en el que yo defiendo la postura de que todos, en mayor o menor grado, somos algo intolerantes o al gluten o a la lactosa. ¿Quién no se come una harina por medio de una pizza o por una pasta y quedás hinchado como una pelota? A todos nos pasa. O quién por medio de los lácteos no desarrolla alergias o te afecta el tracto digestivo, en fin, ¿bien? Así que bueno, ¿sería importante incorporar o sería una herramienta por lo menos para que cada uno investigue
El ayuno intermitente lo pueden hacer día por medio, lo pueden hacer 1 o 2 veces a la semana. Yo lo hago todos los días, es algo que se puede hacer todos los días. Lo que es importante es que si yo no tengo un objetivo de reducción de déficit calórico, por entrar en el ayuno no cometa el error de entrar en déficit. ¿Se entiende? Es decir, yo a mi cuerpo le voy a dar 12 horas en las que no voy a comer nada. Después podemos detallar qué alimentos rompen el ayuno y cuáles no. Pero es importante que por más que yo le dé esa ventana a mi cuerpo, me meta en el cuerpo, o sea, me coma lo que me iba a comer simplemente que en menos horas. ¿Tá? La ventaja que tiene hacerlo habitualmente es que hay una hormona que se llama grelina, que está asociada a la sensación de apetito, de hambre, y que no se activa tanto por la necesidad de comer, sino porque nuestro cuerpo detecta que en determinadas horas del día habitualmente vos le das de comer. Entonces te viene hambre cuando él, de forma programada, sabe que vos posiblemente le vas a dar alimentos. Cuando uno empieza a poner en práctica continua el ayuno, esa hormona empieza a tener menos efecto y empiezo a tener menos ansiedad y menos ganas de comer, que es diferente a tener apetito. Una cosa son las ganas de comer emocionales o no emocionales o fisiológicas, y otra es la necesidad de recursos, de nutrientes. ¿Tá? Bueno, entonces, detallando como les decía, si por ahí me cuesta estar 12 horas solamente tomando agua, hay ciertos alimentos en primera instancia a los que puedo recurrir, como puede ser café puro, sin ningún tipo de azúcar ni edulcorante ni nada, como puede ser un té verde, como puede ser tomar mate. A ver, si yo quiero hacer esto al 100% y sacarle el mayor jugo posible, lo ideal es que tome solamente agua. De lo contrario, en un proceso de transición puedo recurrir a estas alternativas. Bueno, espero que este video de resumen haya tocado los puntos principales, por lo menos que me interesan transmitir. Gracias a todos por su tiempo, a los que estuvieron en la charla y a los que no. También espero que este videito les dé una herramienta importante. Tomen las riendas de su vida, de sus hábitos nutricionales, construyan, adapten, tomen decisiones inteligentes en función de manejar determinados conceptos y sin entrar en prohibición ni culpa, que ya son emociones que tenemos que dejar atrás en esta nueva etapa que comenzamos. Gracias a todos.